La mayoría de las personas imagina la época de Jesús como un escenario puramente espiritual. Sandalias, sermones, milagros, parábolas morales en un pasado religioso distante. Pero para quienes realmente vivían allí, la vida cotidiana no estaba definida por la teología. Estaba definida por el dinero. O, más precisamente, por la falta de él. El mundo donde nació la figura histórica de Jesús estaba moldeado por uno de los sistemas económicos más desiguales que el Mediterráneo antiguo había conocido jamás. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es nunca tan simple como parece. A principios del siglo I, Judea se encontraba dentro del Imperio Romano, la maquinaria de extracción más sofisticada que el mundo había visto hasta entonces. Roma no conquistaba territorios para integrarlos. Los conquistaba para financiar el centro. Las provincias existían para mover riqueza hacia afuera. Grano, plata, mano de obra, todo fluyendo desde los bordes del imperio hacia la propia Roma. Judea era uno de esos bordes. Esto importaba porque Judea no era rica. Era mayoritariamente rural, agrícola y frágil. La mayoría de la población vivía de la tierra, aunque no eran granjas en el sentido moderno. Parcelas apenas lo suficientemente grandes para sobrevivir. Una mala cosecha no significaba menores ganancias, significaba hambre. Y a Roma no le importaba. Roma gobernaba Judea mediante una combinación de élites locales y funcionarios imperiales. Reyes como Herodes el Grande gobernaban con aprobación romana. Tras su muerte, prefectos romanos como Poncio Pilato supervisaban la región. Su trabajo no era mejorar las condiciones de vida. Era mantener el orden y asegurar que los ingresos siguieran fluyendo. Los impuestos eran la columna vertebral del sistema. Y aquí es donde las cosas se ponen incómodas. La gente hoy piensa en los impuestos como algo que se paga sobre ingresos, beneficios, crecimiento. En Judea, los impuestos se debían independientemente del resultado. Pagabas porque existías. Impuesto sobre la tierra, impuesto sobre la producción, impuesto por cabeza, tasas de peaje en caminos y mercados, impuestos religiosos apilados sobre los imperiales. Si no pagabas, las consecuencias eran inmediatas. No había oficina de reclamaciones. No había proceso de apelación. La recaudación de impuestos estaba externalizada a contratistas locales, los publicanos, que pagaban a Roma por adelantado por el derecho a recaudar y luego exprimían a la población para recuperar sus costos y obtener beneficios. El abuso no era un defecto del sistema. Era el incentivo. Si no podías pagar, pedías prestado. La deuda estaba en todas partes. Y a diferencia de la deuda moderna, no tenía válvulas de seguridad. No existía la bancarrota. No había reestructuración. Los intereses se acumulaban rápidamente. La tierra era la garantía. Un solo año malo podía empujar a una familia a una espiral de la que nunca escaparían. Así es como normalmente funcionaba. Un campesino planta sus cultivos. El clima cambia. La cosecha fracasa. Los impuestos siguen siendo debidos. El campesino pide prestado a un prestamista local, a menudo un terrateniente rico o alguien conectado con la élite del templo. Los intereses se acumulan. Al año siguiente, los rendimientos apenas se recuperan. La deuda permanece. Eventualmente, la tierra es confiscada. El campesino se convierte en arrendatario de lo que solía ser su propia propiedad. O peor, en un jornalero. O simplemente desaparece del registro. Esto no era un accidente. Era estructural. Con el tiempo la tierra se consolidó en menos manos. Grandes haciendas reemplazaron pequeñas parcelas.
La riqueza se agrupó alrededor de élites vinculadas a la autoridad romana y a la administración del templo. La mayoría se hundió en la precariedad. La economía no solo producía pobreza, la reproducía. Y no había red de seguridad estatal. Si perdías tu tierra, no había subsidio de desempleo, ni asistencia social, ni vivienda pública. Las familias eran el único amortiguador. La caridad comunitaria existía, pero era limitada. Cuando demasiadas personas caían al mismo tiempo, el sistema no ofrecía nada. La deuda no era solo financiera, era social. Perder la tierra significaba perder estatus, perder seguridad, perder identidad. El futuro de tu familia podía ser borrado por una sequía, un aumento de impuestos o una sola obligación impagada. Este es el mundo en el que Jesús nació. Y es importante decirlo claramente. La mayoría de las personas no eran pobres porque fueran perezosas, inmorales o estuvieran malditas. Eran pobres porque el sistema lo requería. Roma necesitaba excedentes. Las élites locales necesitaban rentas. El templo necesitaba ingresos. Toda esa presión recaía sobre personas con el menor margen de error. Esto produjo algo más también. Tensión. Judea no era tranquila, era volátil. Las rebeliones estallaban constantemente. El bandidaje no era solo crimen, era desesperación económica. Grupos se formaban prometiendo alivio, justicia, inversión del orden. Los movimientos mesiánicos no surgían en la comodidad, surgían en el colapso. Y aquí es donde los espectadores modernos a menudo pierden el punto. Cuando la gente escuchaba sermones sobre perdón de deudas, liberación, justicia e inversión, no estaban escuchando metáforas. Estaban escuchando supervivencia económica. Cuando oían hablar de los pobres, no era compasión abstracta. Eran sus vecinos, sus familias, ellos mismos. Palabras como perdón en este contexto no solo significaban alivio emocional, significaban cancelación de deudas, reinicio, escape, y el escape era raro. El sistema romano estaba diseñado para ser eficiente, no humano. Extraía riqueza hacia arriba con una consistencia notable. Toleraba el sufrimiento siempre que se mantuviera el orden. La estabilidad importaba más que la justicia. Los ingresos importaban más que las vidas. Por eso Judea se sentía asfixiante. La gente trabajaba más duro y caía más atrás. La productividad no se traducía en seguridad. El crecimiento no levantaba todos los botes. Levantaba unos pocos y hundía el resto. La economía funcionaba, pero no sanaba. Importante, todos lo sabían. No había ilusión de que el sistema fuera justo. No había creencia de que el trabajo duro garantizara la seguridad. Solo había resistencia, resentimiento y esperanza de que algo, lo que fuera, pudiera romper el ciclo. Esa esperanza es donde las ideas se vuelven peligrosas. Porque cuando un sistema es tan cerrado, incluso pequeños cambios se sienten revolucionarios. Incluso las palabras pueden desestabilizarlo, especialmente las palabras. Para cuando Jesús comienza a hablar públicamente, la presión económica ya es insoportable. La audiencia está preparada. Las fracturas son visibles. La ira es real. La desesperación es racional. Esto no es un telón de fondo. Esto es el motor. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Para entender por qué la economía de Judea se sentía tan ineludible, hay que mirar la institución que todos creían que debía protegerlos. El templo. La mayoría de la gente hoy imagina el templo de Jerusalén como algo puramente religioso. Un lugar de oración, sacrificio y autoridad espiritual. Pero en términos económicos,
El templo era una de las instituciones financieras más poderosas de la región. No solo moldeaba las creencias, movía dinero, mucho dinero. El templo se encontraba en el centro de un sistema de capas. En un nivel era sagrado. Era donde la gente creía que residía la presencia de Dios. En otro nivel, funcionaba como una tesorería, un banco, una autoridad fiscal y un tribunal. Y estos roles eran inseparables. Todo varón judío adulto estaba obligado a pagar un impuesto anual al templo. Esto no era opcional, no era simbólico, era impuesto. El impuesto se pagaba en una moneda de plata específica, el siclo de Tiro, porque tenía un contenido de plata consistente. Las monedas locales no eran aceptadas. Las monedas romanas no eran aceptadas. Eso significaba que la gente tenía que cambiar dinero para pagar su obligación religiosa. Los cambistas manejaban esto. No lo hacían gratis. Las comisiones de cambio estaban integradas en el sistema. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén para los festivales necesitaban convertir su moneda. Los vendedores vendían animales para sacrificio, palomas, corderos, ganado, a precios aprobados por el templo. Si eras pobre, no escapabas del sistema. Pagabas en ofrendas más pequeñas, pero aún así pagabas. La religión no reemplazaba la carga fiscal romana, se apilaba sobre ella. Y aquí está la tensión clave. La élite del templo estaba profundamente entrelazada con la autoridad romana. Los sumos sacerdotes no eran elegidos por apoyo popular ni por mérito espiritual. Eran nombrados con aprobación romana. La estabilidad importaba más que la rectitud. La cooperación importaba más que la justicia. Así que la institución que reclamaba autoridad moral sobre el pueblo también se beneficiaba de la misma lógica de extracción que los empobrecía. Esto creaba una contradicción silenciosa. El templo predicaba santidad, perdón y rectitud, pero sus operaciones reforzaban la deuda, la desigualdad y la exclusión. El acceso a Dios requería pago. La pureza requería ofrendas. El perdón requería sacrificio. Y el sacrificio requería dinero. Si no tenías nada, dependías de la caridad. Pero la caridad era inconsistente. No podía absorber la presión sistémica. No podía deshacer la pérdida de tierra. No podía cancelar deudas. Trataba los síntomas, no las causas. Y la gente lo notaba. Para el siglo I, el resentimiento hacia las autoridades del templo estaba extendido. No porque la gente rechazara la fe, sino porque veían hipocresía. La institución destinada a mediar entre Dios y el pueblo se parecía cada vez más a otro brazo del control de la élite. Pero profundicemos más en cómo funcionaba exactamente esta economía del templo, porque los detalles revelan la magnitud del sistema. El templo de Jerusalén no era solo un edificio, era un complejo masivo que empleaba a miles de personas: sacerdotes, levitas, guardias, administradores, trabajadores de mantenimiento. Todos dependían del templo para su sustento. Este empleo generaba lealtades. Quienes trabajaban para el templo tenían interés en mantener el sistema funcionando. La tesorería del templo era legendaria. Se decía que contenía riquezas acumuladas durante generaciones. Donaciones de judíos de todo el mundo mediterráneo fluían hacia Jerusalén. Cuando el emperador romano Craso saqueó el templo décadas antes del nacimiento de Jesús, se llevó una cantidad de oro que impresionó incluso a los estándares romanos. Esta riqueza daba al templo poder político, además de religioso. Los sumos sacerdotes negociaban con Roma desde una posición de fuerza financiera. Podían financiar proyectos de construcción que empleaban a miles. Podían distribuir caridad, que creaba dependencias. El dinero compraba influencia, y el templo tenía mucho dinero. Pero este dinero venía de algún lugar.
venía de los impuestos obligatorios sobre cada judío adulto. Venía de las ofrendas que los peregrinos traían a los festivales. Venía de los diezmos sobre la producción agrícola. En última instancia, venía del trabajo de campesinos, artesanos y comerciantes de toda Judea y más allá. El sistema era extractivo de arriba abajo. Roma extraía de las provincias. Las élites provinciales extraían de los campesinos. El templo extraía de los fieles. Cada nivel del sistema se alimentaba de los niveles inferiores, y sin embargo, el templo mantenía su legitimidad. ¿Cómo? Porque ofrecía algo que la gente necesitaba desesperadamente: acceso a lo sagrado, perdón de pecados, esperanza de protección divina. Estas necesidades espirituales eran tan reales como las necesidades materiales, y el templo las satisfacía a cambio de pago. Esto importa porque Jesús no operaba fuera de este sistema. Hablaba directamente dentro de él. Cuando hablaba del perdón de deudas, la gente lo entendía económicamente. Cuando hablaba de liberación, escuchaban alivio. Cuando hablaba de los pobres, no imaginaban casos de caridad distantes, se imaginaban a sí mismos. Y cuando hablaba del reino de Dios, no escuchaban abstracción, escuchaban un orden alternativo, uno donde el sistema actual no era definitivo. Por eso sus palabras tenían peso. Pero las palabras solas no amenazan las estructuras de poder. El comportamiento, sí. Jesús no atacó a Roma directamente. Eso habría terminado rápidamente. En cambio, socavó la legitimidad. Reformuló el valor. Cuestionó quién merecía autoridad y por qué. Habló de maneras que debilitaron los cimientos morales, tanto de la extracción romana como de la complicidad del templo. Por eso el lenguaje económico aparece en todas partes en las enseñanzas. Deuda, salarios, trabajadores, viñedos, acreedores, administradores, amos, siervos. Estos no eran metáforas elegidas al azar. Reflejaban la vida diaria, hacían visible la desigualdad. Y luego estaba el acto que lo cambió todo: la disrupción en el templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no fue solo indignación religiosa, fue confrontación económica. No estaba atacando la oración, estaba atacando la maquinaria que monetizaba el acceso a lo sagrado. Lo llamó cueva de ladrones, no porque el dinero existiera, sino porque la extracción había reemplazado a la justicia. Esto cruzó una línea. Roma toleraba a los profetas, toleraba a los maestros, incluso toleraba a los críticos. Lo que no toleraba era la inestabilidad. Y las autoridades del templo sabían que el desorden cerca de la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos, era peligroso. Multitudes más agravios equivalían a rebelión. Desde su perspectiva, Jesús no solo estaba predicando, estaba interrumpiendo flujos, estaba cuestionando la legitimidad, estaba desestabilizando el equilibrio que los mantenía en el poder y mantenía a Roma satisfecha. Y ese es el punto crucial. El conflicto no era principalmente teológico, era económico y político. El sistema podía tolerar el sufrimiento, podía tolerar la desigualdad. Lo que no podía tolerar era una narrativa que hiciera que la gente cuestionara por qué existía el sufrimiento y si era necesario. Porque una vez que la gente deja de aceptar la deuda como destino, la extracción se vuelve más difícil de imponer. Para este punto, Judea era una olla a presión. Impuestos, pérdida de tierras, deudas, obligaciones religiosas y represión política, todo convergía. La revuelta no era una cuestión de sí, sino de cuándo, y Roma respondía a la presión de la misma manera que siempre lo hacía. Lo que siguió después de Jesús no fue el colapso del sistema, fue su escalada. Dentro de una generación, Judea estalló en una revuelta a gran escala. En el año 66, la rebelión abierta contra Roma comenzó. Para el 70, Jerusalén estaba bajo asedio.
El templo, el centro económico, religioso y político de la vida judía, fue destruido piedra por piedra. Su tesorería fue saqueada, su jerarquía sacerdotal borrada. Cientos de miles fueron asesinados o desplazados. Roma no solo suprimió la disidencia, desmanteló la infraestructura que hacía posible la resistencia, y luego reconstruyó el control en sus propios términos. Esta es la parte que la gente a menudo se pierde. La destrucción del templo no terminó con la extracción económica, la simplificó. La tributación romana se intensificó. La consolidación de tierras se aceleró. La deuda no desapareció. Se volvió menos visible, más burocrática, más absoluta. El antiguo lenguaje moral colapsó, pero la presión material permaneció. A corto plazo, Roma ganó de manera decisiva, violenta y eficiente. Pero ganar el control del territorio no es lo mismo que ganar el control del significado. Jesús no había estado liderando un ejército. No había prometido una nueva política fiscal ni redistribución de tierras. No estaba tratando de reemplazar la administración romana con un estado rival. Y eso es, precisamente, por qué su impacto no puede medirse por el cambio de régimen. Lo que desafió no fue la capacidad de Roma para extraer. Fue la lógica moral que hacía que la extracción se sintiera inevitable, merecida y divinamente sancionada. Al socavar la idea de que la deuda reflejaba un fracaso moral, al ofrecer perdón fuera del pago institucional, al tratar a los pobres como centrales en lugar de defectuosos, Jesús desestabilizó algo de lo que Roma dependía tanto como de sus legiones: la legitimidad. Los imperios pueden sobrevivir al sufrimiento. Luchan cuando la gente deja de creer que el sufrimiento es el precio del orden. Después de que el templo cayó, el sistema que Jesús criticó no se desvaneció, pero tampoco su crítica. En las décadas que siguieron, se formaron pequeñas comunidades que operaban con suposiciones diferentes: recursos compartidos, ayuda mutua, alivio de deudas dentro del grupo, lealtad basada en creencias en lugar de tierra, linaje o estatus. Estas no eran revoluciones, eran lógicas paralelas, formas de vivir dentro del imperio sin pertenecer completamente a su economía moral. Roma aplastaba la rebelión armada rápidamente. Siempre lo hacía. Pero este tipo de desafío era más difícil de extinguir porque no requería territorio, templos ni tesorerías. Se movía con la gente, funcionaba bajo presión, sobrevivía a las pérdidas. Y con el tiempo, algo inesperado sucedió. Roma nunca recuperó completamente el control de la historia que la gente se contaba a sí misma sobre el poder, la deuda y la legitimidad. Para el siglo IV, el imperio no eliminó este marco moral alternativo, lo absorbió. Al hacerlo, concedió silenciosamente algo profundo. La autoridad ya no podía descansar solo en la fuerza. La credibilidad moral importaba, incluso para el poder. La economía del tiempo de Jesús nos muestra algo incómodo. Los sistemas no colapsan simplemente porque son injustos. Colapsan cuando las narrativas que los justifican dejan de funcionar. Roma optimizó la extracción, pero nunca reparó completamente la brecha moral que hacía que su dominio se sintiera natural. Y esa es la lección más profunda. Los sistemas económicos envueltos en lenguaje moral son extraordinariamente duraderos. Sobreviven a las dificultades, sobreviven al resentimiento. Incluso sobreviven a las rebeliones. Lo que no sobreviven es la incredulidad generalizada. El momento en que la gente deja de aceptar que el sufrimiento es necesario, merecido o significativo. La historia no se repite, pero sí expone patrones. Y una vez que ves cómo el poder se defiende, no solo con fuerza, sino con historias, se vuelve mucho más difícil creer que esas historias son accidentales. Pero para entender verdaderamente cómo funcionaba esta economía día a día, necesitamos descender desde las grandes estructuras hasta el suelo
donde la gente realmente vivía. Necesitamos ver los mercados, los intercambios, las monedas que cambiaban de mano. Porque el dinero en el siglo I no era como el dinero que conocemos hoy. Empecemos por algo básico. ¿Qué usaba la gente para comprar y vender? La respuesta no es simple. El mundo romano no tenía una moneda única. Había monedas de oro, plata, bronce y cobre, cada una con diferentes valores y usos. Las monedas de oro, como el aureus, eran principalmente para grandes transacciones. Un trabajador común nunca vería una. Las monedas de plata, como el denario romano, eran más comunes para pagos medianos. Pero incluso estas estaban fuera del alcance cotidiano de muchos. La mayoría de las transacciones diarias en Judea se realizaban con pequeñas monedas de bronce o cobre. El as romano, el cuadrante, el leptón griego. Estas eran las monedas de los pobres. Lo que un jornalero ganaba por un día de trabajo. Lo que una viuda ponía en la caja de ofrendas del templo. Un denario era el salario diario estándar para un trabajador no calificado. No era generoso. Era apenas suficiente para alimentar a una familia pequeña por un día. Si tenías hijos, si alguien enfermaba, si los precios subían, estabas en problemas. No había margen. Y aquí está algo que la gente moderna no suele considerar. No existía el concepto de ahorro en el sentido que lo entendemos. No había bancos para los pobres. No había cuentas de ahorro. No había inversiones accesibles. El excedente, si lo había, se convertía en bienes. Grano almacenado, aceite, un animal. Pero estos eran vulnerables. Podían ser robados, confiscados por impuestos, destruidos por plagas. La riqueza real, la única seguridad verdadera, estaba en la tierra. Y como hemos visto, la tierra estaba concentrándose cada vez más en pocas manos. Pero el dinero no era solo un medio de intercambio. Era también una herramienta de control. Y Roma entendía esto perfectamente. Las monedas romanas no eran solo metal, eran propaganda. Cada moneda llevaba la imagen del emperador. Llevaba títulos, proclamaciones de victoria, símbolos de divinidad. Usar una moneda romana era, en cierto sentido, participar en el culto imperial. Era reconocer la autoridad de Roma sobre la vida y la muerte, sobre la economía y la religión. Esto creaba un problema particular para los judíos devotos. La ley prohibía las imágenes. Y sin embargo, para pagar impuestos, para comprar y vender, para participar en la economía, tenían que usar monedas con rostros de césares que se proclamaban divinos. El siclo de Tiro, la moneda requerida para el impuesto del templo, era un compromiso incómodo. Técnicamente también llevaba una imagen, la de Melkart, un dios fenicio. Pero era plata pura, más pura que las monedas romanas. Y el templo la aceptaba porque no tenía la imagen del emperador. Esta contradicción estaba en el corazón de una de las escenas más famosas de los evangelios. Cuando le preguntaron a Jesús si era lícito pagar tributo al César, pidió que le mostraran una moneda. La imagen era de César. Su respuesta, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no era solo teología. Era una declaración sobre lealtades divididas, sobre las tensiones imposibles que enfrentaba la gente común, atrapada entre imperios y templos. Pero volvamos al suelo. ¿Cómo ganaba dinero la gente? La mayoría de la población de Judea trabajaba la tierra. Algunos eran pequeños propietarios que cultivaban parcelas heredadas de generaciones anteriores. Otros eran arrendatarios que trabajaban tierras ajenas a cambio de una parte de la cosecha. Y un número creciente eran jornaleros, personas sin tierra que vendían su trabajo día a día. Las parábolas de Jesús están llenas de estos personajes. El dueño del viñedo que sale al mercado a contratar trabajadores.
los jornaleros que esperan todo el día a ser contratados, el amo que se va de viaje y deja a sus siervos a cargo, los arrendatarios que se niegan a pagar al propietario. Estas no eran historias abstractas, eran descripciones de la vida real. Un jornalero en Judea se despertaba antes del amanecer. Iba a la plaza del mercado y esperaba. Si tenía suerte, alguien lo contrataba para el día. Si no, volvía a casa sin nada. No había seguro de desempleo. No había red de seguridad. Un día sin trabajo era un día sin comida. Y aun cuando encontraba trabajo, las condiciones eran precarias. El pago al final del día, un denario si tenía suerte, apenas cubría las necesidades básicas. Los empleadores podían abusar, retrasar el pago, pagar menos de lo acordado. El trabajador tenía poco recurso. La competencia por los pocos trabajos disponibles mantenía los salarios bajos y las bocas cerradas. Esta era la economía de la supervivencia. No había movilidad social. No había sueño de progreso. Había solo el esfuerzo diario de no hundirse. Pero no todos vivían así. Al otro extremo del espectro estaban los que prosperaban. Las élites de Judea vivían vidas que habrían sido irreconocibles para los jornaleros del mercado. Grandes casas con patios, sirvientes, banquetes elaborados, vestían lino fino y púrpura, los colores del lujo. Compraban especias importadas de Arabia, cristalería de Egipto, cerámica de Italia. ¿De dónde venía su riqueza? Principalmente de la tierra. Las grandes familias terratenientes acumulaban propiedades a través de generaciones. Cuando los pequeños agricultores caían en deudas, los ricos compraban sus tierras. Cuando se abrían oportunidades de inversión, los ricos tenían el capital para aprovecharlas. También estaban los que se enriquecían con el comercio. Jerusalén, como centro de peregrinación, era un imán económico. Comerciantes que vendían productos a los peregrinos, cambistas que convertían monedas, hoteleros que alojaban a los viajeros, proveedores de animales para sacrificio. Todo esto generaba riqueza para quienes estaban en posición de capturarla. Y luego estaban los recaudadores de impuestos. Los publicanos, como se les llamaba en los evangelios, ocupaban una posición peculiar en la sociedad. Eran judíos que trabajaban para Roma. Compraban contratos para recaudar impuestos en una región determinada y luego cobraban tanto como podían, quedándose con la diferencia. Esto los hacía ricos, también los hacía despreciados. Eran colaboradores del ocupante. Eran extorsionadores que se aprovechaban de su propio pueblo. Cuando Jesús cenaba con publicanos, no estaba simplemente siendo amable con los marginados. Estaba cruzando una línea social profunda. Pero la economía de Judea no existía en aislamiento. Era parte de una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. Roma había creado algo sin precedentes en la historia. Un sistema económico unificado que abarcaba 3 continentes. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria, las mercancías fluían por rutas comerciales protegidas por las legiones romanas. Judea estaba conectada a este sistema de varias maneras. Exportaba productos agrícolas, aceite de oliva principalmente, pero también dátiles, bálsamo y especias de la zona del Mar Muerto. Importaba bienes de lujo para las élites, manufacturas de metal, textiles finos, cerámica. Pero la conexión más importante era fiscal. Judea exportaba plata en forma de impuestos. Cada año, una cantidad significativa de riqueza salía de la provincia hacia las arcas romanas. Esto era un drenaje constante que empobrecía gradualmente a la región mientras enriquecía el centro. Los economistas modernos reconocerían este patrón. Es lo que hoy llamaríamos extracción colonial. Una economía periférica que produce materias primas y tributos para beneficio del centro metropolitano, mientras sus propios residentes se empobrecen.
Pero había otro aspecto del comercio antiguo que vale la pena mencionar. No todas las transacciones eran monetarias. El trueque seguía siendo común, especialmente en áreas rurales. Un agricultor podía intercambiar grano por aceite directamente, sin necesidad de monedas. Un artesano podía aceptar productos agrícolas como pago por sus servicios. Estas economías paralelas existían junto al sistema monetario romano. También había economías de reciprocidad. El intercambio de favores, regalos, obligaciones sociales. Si ayudabas a tu vecino en la cosecha, él te ayudaría en la tuya. Si un pariente pasaba por dificultades, la familia extendida proporcionaba apoyo. Estas redes de mutualidad eran cruciales para la supervivencia cuando el sistema formal no ofrecía protección. Las comunidades judías también tenían obligaciones de caridad codificadas. El diezmo incluía provisiones para los pobres. Los agricultores debían dejar las esquinas de sus campos sin cosechar para que los necesitados pudieran recoger lo que quedaba. Las viudas y los huérfanos tenían cierta protección comunitaria. Pero estas redes de seguridad, aunque importantes, eran insuficientes ante presiones sistémicas. Cuando una sequía golpeaba a toda la región, cuando los impuestos aumentaban para todos, cuando la economía en su conjunto se contraía, la caridad comunitaria no podía compensar. Y las presiones estaban aumentando. Durante el siglo I, Judea experimentó una serie de crisis que profundizaron la miseria de los pobres. Hambrunas mencionadas tanto en fuentes romanas como en los Hechos de los Apóstoles. Aumento de impuestos para financiar las guerras y los proyectos de construcción romanos. Consolidación acelerada de tierras en manos de las élites. El descontento crecía. Los profetas callejeros predicaban el juicio inminente. Los bandidos atacaban en los caminos, algunos por pura desesperación, otros como forma de resistencia. Grupos mesiánicos prometían liberación divina. En este contexto, las enseñanzas de Jesús sobre economía no eran teoría abstracta, eran respuesta a una crisis real. Cuando hablaba del hombre rico que construyó graneros más grandes para almacenar su riqueza, solo para morir esa misma noche, estaba hablando del vacío de la acumulación. Cuando contaba la parábola del rico y Lázaro, el pobre que mendigaba a las puertas mientras el rico festejaba, estaba describiendo la obscenidad de la desigualdad visible. Cuando dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, no estaba haciendo poesía. Estaba pronunciando un juicio que sus oyentes pobres, los jornaleros sin trabajo, los campesinos endeudados, las viudas desamparadas, escuchaban como buenas noticias. Porque la lógica dominante decía que la riqueza era señal de bendición divina. Los ricos eran ricos porque Dios los favorecía. Los pobres eran pobres porque algo estaba mal con ellos. Esta teología conveniente justificaba el orden existente. Jesús invirtió esta lógica. En su visión, los pobres eran los benditos. Los ricos tenían que preocuparse. El orden actual no era el orden de Dios. Esto era radical. No porque fuera revolucionario en el sentido político moderno. Jesús no estaba llamando a la redistribución forzosa ni a la abolición de la propiedad privada, pero estaba deslegitimando la justificación moral de la desigualdad. Y eso, en un sistema que dependía de la aceptación pasiva, era peligroso. Miremos ahora las instituciones financieras más formales que existían en este mundo. Roma tenía banqueros. Se les llamaba argentari, los hombres de plata. Cambiaban monedas, aceptaban depósitos, hacían préstamos, transferían fondos entre ciudades. Pero sus servicios estaban disponibles principalmente para los ricos y los comerciantes. Un campesino judío nunca pisaría un banco romano. En Judea, el templo funcionaba como la institución financiera más importante.
Ya hemos hablado de su rol en la recaudación de impuestos y el cambio de moneda. Pero también servía como depósito de riqueza. La gente rica guardaba su dinero en las cámaras del templo, confiando en que era el lugar más seguro de la región. Esto significaba que el templo tenía enormes reservas de capital. Y aunque no tenemos registros precisos de que el templo prestara dinero sistemáticamente, es casi seguro que parte de esta riqueza acumulada encontraba su camino de vuelta a la economía en forma de préstamos a élites y proyectos de construcción. Para los pobres, las opciones de crédito eran más limitadas y más crueles. Los préstamos venían de prestamistas locales, a menudo los mismos terratenientes ricos que eventualmente se quedarían con tu tierra cuando no pudieras pagar. Los intereses eran altos. Las garantías eran todo lo que tenías. La ley judía prohibía cobrar interés a otros judíos. Pero esta prohibición era ampliamente evadida mediante diversos mecanismos legales. Se estructuraban los préstamos como sociedades donde el prestamista compartía el riesgo y por tanto podía reclamar una parte de las ganancias. Se cobraban tarifas por servicio que no se llamaban interés, pero funcionaban igual. La necesidad encontraba formas de burlar la ley, y cuando la deuda se volvía impagable, las consecuencias eran severas. La confiscación de tierra era común, pero también lo era la servidumbre, por deudas. Un hombre que no podía pagar podía ser obligado a trabajar para su acreedor hasta saldar la deuda. En casos extremos, podía ser vendido como esclavo, junto con su familia. La esclavitud existía en Judea, aunque era diferente de la esclavitud de plantación que asociamos con la historia moderna. Los esclavos en el mundo romano eran principalmente domésticos, trabajadores en talleres, asistentes de comerciantes. Algunos alcanzaban posiciones de considerable responsabilidad. Muchos eventualmente eran liberados. Pero la amenaza de esclavitud por deudas pendía sobre los pobres como una espada permanente. Este contexto da nuevo significado a las palabras de Jesús sobre la esclavitud del pecado. Cuando hablaba de libertad, sus oyentes entendían lo que significaba la falta de ella en términos muy concretos. Pero el dinero no solo definía relaciones económicas, definía relaciones sociales. La sociedad judía del siglo I estaba estratificada de maneras que hoy encontraríamos difíciles de imaginar. En la cima estaban las familias sacerdotales de alta cuna. Debajo de ellos, una aristocracia laica de grandes terratenientes. Luego, comerciantes exitosos, artesanos prósperos, pequeños propietarios. Y en la base, los jornaleros, los esclavos, los mendigos, los impuros rituales. La movilidad entre estos estratos era casi inexistente. Nacías en tu posición y morías en ella. Tu ocupación estaba frecuentemente determinada por la de tu padre. Tu lugar de residencia, por donde había vivido tu familia por generaciones. El dinero no cambiaba esto. Un publicano podía ser rico, pero seguía siendo despreciado. Un sacerdote podía ser pobre, pero mantenía su estatus ritual. La pureza, el honor familiar, la ocupación ancestral importaban tanto como, o más que, la riqueza en metálico. Pero la presión económica estaba erosionando estas estructuras tradicionales. Cuando las familias perdían su tierra, perdían no solo su sustento, sino su identidad. Cuando los artesanos no podían competir con productos importados, no solo perdían ingresos, sino su lugar en la comunidad. La economía estaba desgarrando el tejido social, y en los márgenes de esta sociedad crecía una población de desplazados. Gente sin tierra, sin ocupación fija, sin lugar definido en el orden tradicional. Algunos se convertían en bandidos, otros mendigaban. Algunos se unían a movimientos que prometían cambio. Es entre esta gente donde Jesús encontró su audiencia más receptiva. Los pescadores de Galilea que trabajaban para exportadores ricos y apenas subsistían.
los recaudadores de impuestos, despreciados pero atrapados en el sistema, las prostitutas, cuya profesión revelaba las fallas de una economía que no ofrecía otras opciones, los enfermos, cuyas dolencias los excluían tanto del trabajo como del culto. Cuando Jesús los llamaba bienaventurados, cuando cenaba con ellos, cuando los tocaba a pesar de las reglas de pureza, estaba haciendo una declaración económica tanto como espiritual. Estaba diciendo que el sistema que los marginaba no era el orden de Dios. Estaba creando, en miniatura, una economía alternativa basada en diferentes valores. Las primeras comunidades cristianas intentaron vivir según estos principios. Los Hechos de los Apóstoles describen una comunidad donde nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que todo lo tenían en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían según las necesidades de cada uno. ¿Cuánto de esto era literal? ¿Cuánto idealización posterior? Los historiadores debaten, pero el principio era claro: una economía alternativa donde las relaciones se basaban en necesidad y mutualidad, no en propiedad y extracción. Este modelo tuvo sus problemas. Incluso dentro de las primeras comunidades surgieron conflictos sobre la distribución. Algunos acumulaban mientras otros pasaban necesidad. La viuda helenista recibía menos que la viuda hebrea. El ideal chocaba con la realidad humana, pero la aspiración permanecía. Una economía diferente era posible. Las reglas del juego no eran fijas. Lo que Roma consideraba inevitable podía ser cuestionado. Y es aquí donde debemos volver a la pregunta más grande. ¿Qué nos dice la economía del tiempo de Jesús sobre la economía en general? Los sistemas económicos no son fenómenos naturales, son construcciones humanas. Tienen reglas que benefician a algunos y perjudican a otros. Tienen narrativas que justifican estas reglas. Tienen instituciones que las hacen cumplir. El sistema romano era extraordinariamente explícito en su propósito. Existía para extraer riqueza del periferia hacia el centro. No pretendía otra cosa. Las provincias existían para ser explotadas. Los habitantes de las provincias existían para producir tributos. Lo notable es que este sistema duró siglos, no porque la gente no supiera que era injusto. Sabían perfectamente, sino porque la combinación de fuerza militar, administración eficiente y una narrativa de orden y civilización hacía que la resistencia pareciera inútil o peor, suicida. Judea se rebeló y fue aplastada. La lección parecía clara. El poder romano era invencible. El sistema era permanente. Cualquier alternativa era fantasía. Pero entonces algo extraño sucedió. La narrativa que había surgido de los márgenes de esa sociedad aplastada, la narrativa de un maestro ejecutado que hablaba de perdón de deudas y de los últimos que serían primeros, esa narrativa no murió. Se extendió, creció, eventualmente conquistó el propio imperio que la había intentado suprimir. No a través de la fuerza militar, no a través de la reforma política, sino a través de un cambio en lo que la gente creía que era posible, justo, significativo. Esto no significa que el cristianismo abolió la desigualdad económica. Obviamente no lo hizo. Los imperios cristianos fueron tan capaces de explotación como los paganos. Las iglesias acumularon riquezas mientras predicaban la pobreza. La historia está llena de esta ironía. Pero algo cambió. El lenguaje moral que justificaba el poder tuvo que transformarse. Ya no era suficiente ser fuerte. Había que parecer justo. Ya no era suficiente extraer riqueza. Había que justificar esa extracción en términos morales. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza,
hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Los sistemas económicos modernos heredan esta tensión. Operan según lógicas de maximización y extracción, pero tienen que envolverse en narrativas de beneficio mutuo, de oportunidad, de mérito. Tienen que mantener la creencia de que el sistema es fundamentalmente justo, o al menos mejorable. La economía del tiempo de Jesús nos recuerda algo que preferimos olvidar. Los sistemas económicos pueden ser extraordinariamente eficientes para producir riqueza y simultáneamente extraordinariamente crueles para quienes están en la base. Estas dos cosas no son contradictorias, son frecuentemente complementarias. Roma produjo riqueza sin precedentes. También produjo miseria sin precedentes. El Templo de Jerusalén era una maravilla arquitectónica, financiada por tributos que empobrecían a los fieles. Las grandes haciendas de Judea producían aceite para exportación, mientras los que trabajaban la tierra pasaban hambre. La eficiencia económica no implica justicia económica. El crecimiento del Producto Bruto no implica bienestar de la población. Estas son lecciones que nuestra propia época sigue aprendiendo o sigue ignorando. Pero hay otra lección más sutil. Los sistemas económicos no se sostienen solo por la fuerza, se sostienen por las historias que nos contamos sobre ellos. La historia que Roma contaba era que la Pax Romana, la paz romana, era el orden natural de las cosas, que las alternativas eran caos y barbarie, que la extracción era el precio de la civilización. Esta historia era efectiva porque contenía elementos de verdad. Roma sí proporcionaba orden. Las alternativas sí eran frecuentemente violentas. El cálculo podía parecer razonable. La historia que el templo contaba era que el acceso a Dios requería mediación, que la mediación requería sacrificios, que los sacrificios requerían pago, que quienes no podían pagar estaban, en algún sentido, más lejos de lo sagrado. Esta historia también era efectiva porque conectaba con creencias profundas sobre pureza, culpa y redención. Lo que Jesús hizo fue contar una historia diferente, una donde los pobres no estaban malditos, sino benditos. Una donde la deuda no era destino sino podía ser perdonada. Una donde el acceso a lo sagrado no requería intermediarios ni pagos. Una donde el orden actual no era el orden de Dios. Esta historia alternativa no tenía legiones, no tenía templo, no tenía tesorería, pero tenía algo que demostró ser más duradero: coherencia moral que resonaba con la experiencia de los marginados. Cuando la gente que trabaja duro y aún así se hunde, que paga sus deudas y aún así pierde todo, que sigue las reglas y aún así es aplastada. Cuando esa gente escucha una historia que dice tu sufrimiento no es merecido, el sistema está mal, otro mundo es posible, esa historia tiene un poder que los ejércitos no pueden suprimir. Esto no significa que las historias cambien automáticamente los sistemas. La historia está llena de narrativas de justicia que fracasaron, movimientos aplastados, esperanzas destruidas. El poder tiene formas de cooptar, de reinterpretar, de neutralizar las críticas. Pero los sistemas también dependen de la aceptación. Cuando esa aceptación se erosiona, cuando suficiente gente deja de creer que el sufrimiento es necesario o merecido, el poder tiene que gastar más recursos en coacción. Y la coacción pura es cara, inestable, insostenible a largo plazo. La economía del tiempo de Jesús nos muestra un momento donde este equilibrio estaba cambiando, donde la narrativa dominante estaba perdiendo credibilidad, donde nuevas historias
estaban emergiendo de los márgenes. El resultado inmediato fue la destrucción. Roma aplastó la revuelta, demolió el templo, dispersó a la población. A corto plazo, el poder ganó de manera decisiva. Pero a largo plazo, algo diferente sucedió. La narrativa que había surgido de esa sociedad aplastada demostró ser más duradera que las legiones que la habían intentado suprimir. El imperio que había ejecutado a Jesús eventualmente adoptó su nombre. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás que los sistemas económicos, por poderosos que parezcan, no son permanentes, que las narrativas que los justifican pueden ser cuestionadas, que las alternativas que parecen imposibles hoy pueden ser obvias mañana, o quizás que el cambio es más lento y más complicado de lo que esperamos, que las revoluciones frecuentemente reproducen las estructuras que pretendían abolir, que la justicia económica sigue siendo tan elusiva hoy como hace 2000 años. Probablemente ambas cosas son ciertas. Lo que la economía del tiempo de Jesús demuestra con certeza es que los sistemas de extracción generan resistencia, que la desigualdad extrema produce tensiones que eventualmente estallan, que las narrativas que justifican el sufrimiento tienen fecha de caducidad, y que las voces de los márgenes, de los jornaleros sin trabajo, de los campesinos endeudados, de los excluidos y despreciados, esas voces pueden terminar siendo más duraderas que los imperios que intentaron silenciarlas. El denario que Jesús sostuvo con el rostro del César ha desaparecido. El templo donde los cambistas operaban es ahora piedras dispersas. El imperio que extrajo la riqueza de Judea es un recuerdo. Pero las preguntas que se plantearon en ese momento siguen vivas. ¿A quién pertenece la riqueza? ¿Qué significa una economía justa? ¿Cuándo es legítima la extracción? ¿Quién merece qué? Estas son las preguntas que el dinero siempre plantea. Son las preguntas que el poder prefiere que no hagamos. Son las preguntas que la economía del tiempo de Jesús nos obliga a enfrentar. Y una vez que las ves, es difícil dejar de verlas. Ahora bien, hay un aspecto de la economía antigua que rara vez discutimos, pero que era central para la vida cotidiana: el trabajo de las mujeres. Las mujeres en Judea del siglo I no tenían propiedad legal en la mayoría de los casos. No podían heredar en igualdad con los hombres. No tenían voz en las decisiones económicas formales. Pero esto no significa que no trabajaran o que su trabajo no tuviera valor económico. De hecho, la economía doméstica dependía del trabajo femenino. Las mujeres procesaban alimentos, tejían telas, fabricaban ropa, criaban animales pequeños, cuidaban niños, atendían enfermos. Todo esto era trabajo. Todo esto tenía valor. Pero no era compensado monetariamente. No era reconocido formalmente. Era invisible para los registros económicos. Cuando un hogar producía tela para vender en el mercado, ese era ingreso del hogar. Pero el trabajo de hilar, tejer, teñir, terminación, ese trabajo invisible, era frecuentemente hecho por mujeres. La economía formal se sostenía sobre una base de trabajo no pagado que no aparecía en ningún libro contable. Las viudas eran especialmente vulnerables. Sin esposo, sin hijos varones adultos, una viuda caía fuera de la estructura económica que proporcionaba sustento. Por eso las viudas aparecen tan frecuentemente en los textos como ejemplos de pobreza extrema. No era accidental, era estructural. Jesús habló de viudas repetidamente. La viuda que pone sus 2 moneditas en la caja del templo. La viuda persistente que reclama justicia ante un juez indiferente. La viuda de Naín cuyo hijo único ha muerto. Estas no eran solo historias conmovedoras. Eran descripciones de una economía que fallaba sistemáticamente a quienes más necesitaban protección.
También había mujeres que trabajaban fuera del hogar. Algunas vendían en mercados. Otras trabajaban como sirvientas en casas ricas. Algunas, como Lidia la comerciante de púrpura que aparece en Hechos, manejaban negocios propios. Pero estas eran excepciones, y aun ellas operaban dentro de estructuras que limitaban severamente su agencia económica. La prostitución era otra forma de trabajo femenino, la más estigmatizada, pero también la más visible en los textos. Las prostitutas que aparecen en los evangelios no están ahí como símbolos de pecado abstracto. Están ahí porque eran una realidad económica. Mujeres sin otras opciones, vendiendo lo único que el sistema les permitía vender. Cuando Jesús dijo que las prostitutas entrarían en el reino de Dios antes que los fariseos, no estaba glorificando la prostitución. Estaba exponiendo un sistema que creaba prostitutas mientras condenaba a quienes no tenían otra opción que serlo. La economía de género era también una economía de violencia. Las mujeres podían ser vendidas en matrimonio por sus padres. Podían ser divorciadas por sus maridos por casi cualquier razón. Podían perder a sus hijos si enviudaban y la familia del marido reclamaba custodia. Su seguridad económica dependía enteramente de su relación con hombres: padres, esposos, hijos. Algunas de las enseñanzas más radicales de Jesús tocaban precisamente estas cuestiones. Su rechazo del divorcio fácil protegía a mujeres que serían abandonadas sin recursos. Su tratamiento de mujeres como discípulas, como interlocutoras dignas, como recipientes de enseñanza, violaba normas que las relegaban a la invisibilidad. Pero estas intervenciones, por importantes que fueran, no transformaron la estructura. Las mujeres siguieron siendo económicamente dependientes. Su trabajo siguió siendo invisible. La economía siguió funcionando sobre su labor no compensada. Esta es otra lección incómoda de la historia económica. Los sistemas de explotación suelen tener capas. Lo que es extracción para unos es la base sobre la cual otros son extraídos aún más. Roma extraía de Judea. Las élites judías extraían de los campesinos. Los campesinos masculinos extraían del trabajo de sus mujeres. Cada nivel del sistema descansaba sobre otro más abajo. Cuando hablamos de la economía del tiempo de Jesús, es fácil enfocarnos en los grandes actores: Roma, el templo, las élites terratenientes. Pero la economía también se vivía en los espacios pequeños, en los hogares donde las mujeres hilaban antes del amanecer, en los mercados donde vendían lo que producían, en los pozos donde se reunían a recoger agua y a intercambiar información. Estos espacios también eran económicos. También estaban atravesados por poder, explotación y resistencia. Y había otra forma de trabajo que rara vez discutimos: el trabajo de los niños. En una economía agrícola de subsistencia, los niños trabajaban desde temprana edad. Cuidaban animales, ayudaban en la cosecha, hacían mandados, aprendían los oficios de sus padres. No había escolarización universal. No había concepto de infancia como período protegido del trabajo. Un niño de 8 años en Judea del siglo I probablemente pasaba sus días trabajando. Si era de familia campesina, en el campo; si era de familia artesana, en el taller; si era de familia rica, quizás tenía tutores, pero aún así se esperaba que aprendiera a manejar la propiedad familiar. Cuando Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos, sus oyentes no pensaban en inocencia abstracta. Pensaban en seres humanos pequeños, vulnerables, que trabajaban duro y tenían poco poder. Elevar a los niños era elevar a quienes el sistema consideraba menos importantes. Esta economía de trabajo invisible, de mujeres y niños, sostenía toda la estructura más visible. Era la base de la base, el suelo sobre el que todo lo demás se construía. Y como suele suceder con los cimientos, era lo menos discutido,
lo más dado por sentado. Pero volvamos ahora al dinero mismo, porque hay algo más que decir sobre cómo funcionaba. El dinero en el mundo antiguo no era solo un medio de intercambio, era también una forma de almacenar valor. Y aquí las cosas se ponían complicadas. El valor de una moneda dependía de su contenido metálico. Un denario valía lo que valía porque contenía cierta cantidad de plata. Pero los emperadores tenían la tentación constante de reducir ese contenido. Podían acuñar más monedas con la misma cantidad de plata si cada moneda contenía menos. Esto se llama degradación de la moneda, y Roma la practicó sistemáticamente a lo largo de los siglos. En tiempos de Augusto, el denario era casi plata pura. Para el siglo III era básicamente bronce con un baño de plata. El resultado era inflación. Los precios subían porque las monedas valían menos. En el siglo I, este proceso apenas comenzaba. Pero la gente era consciente de la calidad de las monedas. Por eso el templo insistía en el ciclo de Tiro. Era plata pura, confiable, un valor que no dependía de las manipulaciones del emperador. Esta desconfianza del dinero oficial tenía bases racionales. El dinero era una promesa del poder. Si el poder mentía sobre el contenido de las monedas, ¿en qué más mentía? También había algo llamado atesoramiento. La gente con recursos guardaba monedas de plata y oro, escondiéndolas de ladrones e impuestos. Enterraban tesoros que a veces se perdían para siempre. Los arqueólogos siguen encontrando estos depósitos hoy, monedas escondidas hace 2000 años por alguien que nunca volvió a recuperarlas. Este atesoramiento tenía efectos económicos, sacaba dinero de circulación, reducía la liquidez, hacía más difícil el comercio. Era una forma racional de proteger la riqueza individual que perjudicaba la economía colectiva. Las parábolas de Jesús mencionan este comportamiento: el hombre que entierra su talento en lugar de invertirlo, el tesoro escondido en el campo. Estas imágenes reflejaban prácticas reales que sus oyentes conocían bien. Y aquí llegamos a algo fundamental sobre la economía antigua: la desconfianza. La economía moderna funciona en gran medida sobre confianza institucionalizada. Confiamos en que los bancos guardarán nuestro dinero. Confiamos en que los contratos serán cumplidos. Confiamos en que las cortes harán justicia. Esta confianza está sustentada por instituciones, reguladores, tribunales, fuerzas del orden. En la Judea del siglo I, esta confianza institucional era mucho más limitada. Las cortes podían ser corruptas. Los contratos podían ser ignorados por quien tuviera más poder. Los bancos, tales como existían, podían quebrar o ser saqueados. La confianza entonces era principalmente personal. Confías en tu familia, confías en tu clan, confías en tu comunidad inmediata. Más allá de ese círculo, la desconfianza era la regla prudente. Esto hacía que las transacciones económicas fueran más costosas. Cada intercambio requería verificación, garantías, intermediarios. El comercio a distancia era particularmente difícil. ¿Cómo confías en alguien que nunca has visto, de una ciudad que no conoces, bajo leyes que no entiendes? Roma proporcionaba algo de infraestructura de confianza. Las rutas comerciales eran relativamente seguras. Los contratos tenían cierta protección legal. Había estándares de pesos y medidas. Pero esta infraestructura beneficiaba principalmente a quienes ya tenían recursos para usarla. Para los pobres, la economía seguía siendo principalmente local, personal, basada en relaciones cara a cara. Y cuando esas relaciones fallaban, cuando un vecino prestamista se volvía depredador, cuando la comunidad no podía ayudar, no había a dónde recurrir. Esta es una de las funciones que el templo cumplía, o debía cumplir.
como institución supralocal, con autoridad moral y recursos materiales, podía en teoría mediar disputas, proporcionar refugio, distribuir caridad. Pero como hemos visto, el templo estaba cada vez más integrado en el sistema de extracción. Su capacidad o voluntad de proteger a los vulnerables era cada vez menor. Y esto nos lleva de vuelta al mensaje central de este relato. La economía del tiempo de Jesús no era simplemente injusta, era estructuralmente injusta. Estaba diseñada para extraer riqueza hacia arriba. Las instituciones que podrían haber mitigado esta extracción estaban comprometidas. Las alternativas parecían imposibles. En este contexto, cualquier voz que dijera otro mundo es posible era inherentemente subversiva. No porque propusiera un programa político específico, sino porque cuestionaba la inevitabilidad del sufrimiento. Y la inevitabilidad del sufrimiento era precisamente lo que el sistema necesitaba que la gente creyera. Pensemos en esto un momento. Si la gente cree que la pobreza es destino, no se rebela. Si cree que la deuda es merecida, no exige perdón. Si cree que el orden actual es el orden divino, no imagina alternativas. El control ideológico es más eficiente que el control militar. Cuesta menos. Genera menos resistencia. Es más estable. Por eso los sistemas de poder invierten tanto en narrativas que justifican su existencia. Lo que Jesús hizo fue romper esta narrativa. No con un ejército, no con un programa político, sino con palabras que desnaturalizaban lo que parecía natural, que cuestionaban lo que parecía inevitable, que abrían espacio para imaginar algo diferente. Las bienaventuranzas son un ejemplo perfecto. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas frases invertían completamente la lógica dominante. En el sistema existente, los pobres eran los fracasados. Los que lloraban habían perdido. Los hambrientos de justicia eran ingenuos que no entendían cómo funcionaba el mundo. Jesús dijo: no, ustedes son los benditos. El sistema que los condena está equivocado. El orden que los aplasta no es el orden de Dios. ¿Cambió esto la economía inmediatamente? No. La gente siguió siendo pobre. Las deudas siguieron acumulándose. La tierra siguió concentrándose. En términos materiales, nada cambió. Pero en términos de lo que la gente creía posible, algo sí cambió. Y a la larga, eso resultó ser más importante que cualquier reforma económica inmediata. Porque los sistemas económicos dependen de la creencia tanto como de la coerción. Y cuando la creencia se erosiona, la coerción tiene que aumentar. Y la coerción pura es insostenible. Roma mantuvo su sistema por siglos mediante una combinación de eficiencia administrativa, fuerza militar y narrativa de legitimidad. Cuando la narrativa empezó a fallar, cuando suficiente gente dejó de creer que el sufrimiento era el precio necesario del orden, el imperio tuvo que adaptarse. No cayó por una revolución económica. Cayó por una combinación de factores: presión militar externa, inestabilidad interna, agotamiento fiscal. Pero uno de esos factores fue el cambio en lo que la gente creía sobre el poder, el sufrimiento y la justicia. Y ese cambio comenzó, en parte, en las colinas de Galilea con un predicador que hablaba de perdón de deudas y de los últimos que serían primeros. La economía del tiempo de Jesús nos muestra algo fundamental sobre cómo funcionan todos los sistemas económicos. No son solo estructuras materiales, son también estructuras de significado. Funcionan no solo porque tienen poder para imponerse, sino porque tienen historias que los justifican. Cuando esas historias se quiebran, cuando suficiente gente deja de creer que el sufrimiento es merecido, que la desigualdad es natural, que el orden actual es inevitable, entonces incluso los sistemas más poderosos se vuelven vulnerables. Esto no significa
que cambiar las historias sea suficiente. Las estructuras materiales tienen su propia inercia. El poder no cede solo porque se cuestione su legitimidad. La historia está llena de movimientos que desafiaron las narrativas dominantes y fueron aplastados de todos modos. Pero también está llena de cambios que parecían imposibles hasta que sucedieron. Sistemas que parecían eternos hasta que colapsaron. Ideas que parecían locas hasta que se volvieron obvias. La economía del tiempo de Jesús era uno de esos sistemas que parecían eternos. El imperio más poderoso del mundo. La institución religiosa más establecida de la región. Estructuras de extracción refinadas por siglos. Y sin embargo, algo surgió de los márgenes de ese sistema que resultó ser más duradero que todo ello. No porque fuera más fuerte en términos convencionales, sino porque tocaba algo que las legiones no podían suprimir y los templos no podían contener: la convicción de que otro mundo era posible. Esa convicción, nacida en una economía de extracción y sufrimiento, sigue viva hoy. Sigue desafiando a los sistemas que producen pobreza mientras proclaman prosperidad. Sigue preguntando a quién pertenece la riqueza y qué significa la justicia. Y seguirá preguntando mientras haya sistemas que beneficien a pocos a costa de muchos. Mientras haya narrativas que naturalicen el sufrimiento. Mientras haya poder que dependa de que la gente no imagine alternativas. La economía del tiempo de Jesús está muy lejos de nosotros en el tiempo. Pero las preguntas que planteó están muy cerca. Pero antes de terminar, hay aspectos de esta economía que merecen mayor exploración, porque lo que hemos visto hasta ahora son las grandes estructuras. Ahora necesitamos descender aún más, hacia los detalles cotidianos que definían la vida de la gente común. Consideremos, por ejemplo, la cuestión del comercio internacional y cómo afectaba a Judea. El Mediterráneo del siglo I era un mundo conectado de maneras que sorprenderían a muchos. Las rutas comerciales cruzaban continentes. Bienes de la India llegaban a Roma. Especias de Arabia perfumaban las casas de los ricos en Jerusalén. Seda de China, aunque extremadamente cara, era conocida incluso en las provincias orientales. Judea estaba posicionada en una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. La Vía Maris, el Camino del Mar, conectaba Egipto con Mesopotamia pasando por la costa de Palestina. Caravanas de camellos transportaban incienso desde Yemen, especias desde la India, telas desde Persia. Esto significaba que Judea no era económicamente aislada. Estaba integrada en redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Pero esta integración no beneficiaba a todos por igual. Los comerciantes ricos, los intermediarios conectados con redes internacionales, capturaban las ganancias. El agricultor que producía aceite de oliva para exportación veía poco de ese valor. El puerto de Cesarea, construido por Herodes el Grande, era una maravilla de ingeniería que facilitaba el comercio marítimo. Barcos llegaban de Alejandría, de Roma, de Atenas. Pero los trabajadores del puerto, los estibadores que cargaban y descargaban mercancías, ganaban salarios de subsistencia mientras la riqueza fluía hacia los propietarios de barcos y los comerciantes mayoristas. Esta es una dinámica que reconoceríamos hoy. La globalización crea riqueza agregada, mientras concentra los beneficios en pocas manos. Los trabajadores en la base de las cadenas de suministro ven poco de la prosperidad que su trabajo genera. Pero hay algo más que considerar sobre el comercio antiguo: los riesgos. El comercio marítimo era extraordinariamente peligroso. Los naufragios eran comunes. Las tormentas podían destruir cargamentos enteros. Los piratas, aunque Roma había reducido significativamente su actividad, seguían siendo una amenaza. Un comerciante podía invertir toda su fortuna en un cargamento
y perderlo todo en una tormenta de 3 días. Este riesgo creaba oportunidades para quienes podían asumirlo y desastres para quienes no podían. Los comerciantes ricos diversificaban sus inversiones, tenían múltiples barcos, múltiples rutas. Podían absorber pérdidas ocasionales. Los comerciantes pequeños apostaban todo en cada viaje. Una pérdida podía significar la ruina. Las parábolas de Jesús reflejan esta realidad. El comerciante que vende todo para comprar la perla de gran valor. El hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Estas historias resonaban porque la gente conocía tanto el atractivo como el peligro de arriesgarlo todo en una sola oportunidad. Y luego estaba la economía de la enfermedad. En un mundo sin medicina moderna, la enfermedad era una catástrofe económica, tanto como médica. Un trabajador enfermo no podía trabajar. Una familia dependiente de un único proveedor podía caer en la pobreza si ese proveedor enfermaba. Pero había más. En la Judea del siglo I, ciertas enfermedades tenían consecuencias sociales además de físicas. La lepra, por ejemplo, o lo que los textos antiguos llamaban lepra, que incluía varias condiciones de la piel, no solo causaba sufrimiento físico, excluía a la persona de la comunidad. Un leproso no podía trabajar en oficios normales, no podía participar en el culto, no podía vivir con su familia. Esta exclusión era económica, además de social. Una persona excluida de la comunidad perdía acceso a las redes de reciprocidad que proporcionaban seguridad. Tenía que mendigar para sobrevivir. Su familia, si la tenía, cargaba con el estigma. Cuando Jesús tocaba a los leprosos, cuando los sanaba y los restauraba a la comunidad, no solo estaba realizando un acto médico o espiritual. Estaba revirtiendo una exclusión económica. Estaba reintegrando personas al sistema productivo del cual habían sido expulsadas. Lo mismo aplicaba a otras condiciones. Los ciegos, los cojos, los paralíticos, no solo sufrían físicamente. Estaban económicamente marginados en una sociedad donde el trabajo físico era la principal fuente de sustento. Sanarlos era darles la capacidad de trabajar, de contribuir, de no depender de la caridad. Esto da una dimensión diferente a los milagros de sanación. No eran solo demostraciones de poder divino, eran actos de justicia económica. Cada persona sanada era una persona restaurada a la capacidad productiva y a la dignidad que venía con ella. Pero la mayoría de la gente no era sanada milagrosamente. La enfermedad era una realidad constante que empobrecía a familias y comunidades. ¿Qué hacía la gente cuando enfermaba? Las opciones eran limitadas. Los médicos existían, pero sus servicios eran caros. La medicina de la época era una mezcla de remedios herbales, prácticas rituales y superstición. Algunos tratamientos ayudaban. Muchos no hacían nada. Algunos causaban daño. Los pobres dependían de conocimientos tradicionales transmitidos en familias y comunidades. Remedios caseros, oraciones, amuletos. Cuando esto fallaba, solo quedaba esperar y soportar. El templo también jugaba un rol en la enfermedad. Ciertas condiciones requerían certificación sacerdotal para determinar pureza o impureza. Un sacerdote podía declarar a alguien limpio y restaurarlo a la comunidad, o declararlo impuro y sellarlo en exclusión. Este poder médico-religioso era también poder económico. Y aquí vemos de nuevo cómo la economía del templo se entrelazaba con todos los aspectos de la vida. No podías enfermarte sin que el sistema religioso económico determinara tu destino. Consideremos ahora otra dimensión de la economía antigua, la esclavitud doméstica. Hemos mencionado la esclavitud brevemente, pero merece más atención. En el mundo romano, la esclavitud era ubicua.
Se estima que entre el 15 y el 30% de la población del imperio eran esclavos. En algunas ciudades el porcentaje era aún mayor. La esclavitud romana no era como la esclavitud de plantación que conocemos de la historia moderna. No estaba basada en raza. Los esclavos podían ser de cualquier origen étnico, incluyendo romanos. Las condiciones variaban enormemente. Algunos esclavos trabajaban en minas en condiciones horrorosas y morían jóvenes. Otros administraban negocios para sus amos y vivían cómodamente. En Judea, la esclavitud existía, pero era menos común que en otras partes del imperio. La ley judía tenía ciertas protecciones para los esclavos israelitas que no se aplicaban a los esclavos gentiles. Un esclavo judío, teóricamente, debía ser liberado después de 7 años. En la práctica, estas protecciones eran frecuentemente evadidas. Lo que nos interesa aquí es cómo la esclavitud afectaba la economía en su conjunto. La disponibilidad de trabajo esclavo competía con el trabajo libre. ¿Para qué pagar a un jornalero si podías usar un esclavo? Esto deprimía los salarios de los trabajadores libres y hacía más difícil su situación. Al mismo tiempo, la posibilidad de ser esclavizado por deudas pendía sobre los pobres como una amenaza constante. No era solo pobreza lo que arriesgaban, era la pérdida de libertad. Un hombre libre que caía en deudas podía terminar como esclavo, trabajando para el mismo acreedor que lo había empobrecido. Esta amenaza disciplinaba a la fuerza laboral. Los trabajadores aceptaban condiciones terribles porque la alternativa era peor. El miedo a la esclavitud mantenía a la gente obediente, trabajadora, sumisa. Cuando las primeras comunidades cristianas proclamaban que en Cristo no hay esclavo ni libre, estaban desafiando una de las divisiones fundamentales de su sociedad. No abolieron la esclavitud inmediatamente, pero sembraron una semilla de igualdad que eventualmente crecería. Ahora consideremos la economía de la muerte. En toda sociedad, la muerte tiene costos económicos: funerales, entierros, períodos de duelo que interrumpen el trabajo. En la Judea del siglo I, estos costos podían ser devastadores para familias pobres. Un entierro apropiado requería gastos significativos. La tumba en sí, el sudario, los ungüentos para preparar el cuerpo, las ofrendas rituales. Las familias ricas tenían tumbas familiares elaboradas talladas en la roca. Los pobres enterraban a sus muertos en fosas comunes o en tumbas prestadas. La muerte del principal proveedor de una familia era una catástrofe económica. Sin seguro de vida, sin pensiones, sin seguridad social, la viuda y los huérfanos dependían de la caridad familiar y comunitaria. Ya hemos visto cuán precaria era esta caridad. Los rituales de duelo también tenían dimensiones económicas. El período de duelo interrumpía el trabajo. Las visitas de condolencia requerían hospitalidad que costaba dinero. El aislamiento social durante el luto cortaba conexiones que eran económicamente importantes. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, o a Lázaro, o a la hija de Jairo, estas resurrecciones tenían significados económicos, además de espirituales. Devolver a la vida a alguien era también devolver a una familia su sustento, su proveedor, su futuro. Pero la muerte también era negocio para algunos. Los vendedores de servicios funerarios, los fabricantes de sudarios y ungüentos, los plañideras profesionales que se contrataban para llorar en los funerales. La muerte de unos era la ganancia de otros. Esta economía de la muerte nos recuerda algo importante. En una sociedad desigual, incluso las tragedias se distribuyen desigualmente. Los ricos morían en paz, enterrados con honores, recordados con monumentos. Los pobres morían en oscuridad, enterrados en anonimato, olvidados rápidamente. Pasemos ahora a considerar la economía del conocimiento.
¿Quién tenía acceso a la educación en la Judea del siglo I? ¿Cómo se transmitía el conocimiento? ¿Quién controlaba la información? La alfabetización era limitada. Las estimaciones varían, pero probablemente no más del 10 o 15% de la población sabía leer y escribir. Y de esos, la mayoría solo tenía habilidades básicas. La alfabetización fluida, la capacidad de leer textos complejos y escribir documentos elaborados, estaba concentrada en las élites, sacerdotes, escribas, funcionarios. Esto tenía implicaciones económicas importantes. Los contratos, los registros de deudas, los documentos legales, todo esto requería escritura. Quienes no sabían leer dependían de otros para acceder a esta información. Un campesino analfabeto firmando un contrato de préstamo confiaba en que el escriba le había leído correctamente los términos. Esta dependencia creaba oportunidades para el abuso. Los escribas, mencionados frecuentemente en los evangelios, no eran solo copistas de textos religiosos. Eran profesionales que manejaban documentos legales, contratos, registros. Cobraban por sus servicios. Tenían poder porque controlaban el acceso a la palabra escrita. Cuando Jesús criticaba a los escribas, no estaba criticando la alfabetización. Estaba criticando a una clase profesional que usaba su conocimiento especializado para beneficiarse a costa de los vulnerables. La educación formal existía, pero era principalmente para varones de familias con recursos. Las escuelas asociadas con sinagogas enseñaban a leer la Torá. Pero esta educación era básica y orientada a la práctica religiosa, no a habilidades comerciales o administrativas. Las mujeres rara vez recibían educación formal. Los pobres no podían permitirse enviar a sus hijos a estudiar cuando necesitaban su trabajo. El conocimiento, como todo lo demás, estaba estratificado por clase y género. Esto significaba que la información era poder de maneras muy concretas. Quienes sabían leer tenían acceso a textos sagrados, a precedentes legales, a conocimientos técnicos. Quienes no sabían leer dependían de intermediarios que podían interpretar, tergiversar o manipular. Cuando Jesús enseñaba en las sinagogas, cuando explicaba las Escrituras a las multitudes, estaba democratizando el acceso al conocimiento religioso. No requería que la gente supiera leer. Les traía el contenido directamente, interpretado de maneras que cuestionaban las interpretaciones oficiales. Esto era subversivo en sí mismo. El monopolio de la interpretación era parte del poder de las élites religiosas. Cuestionar ese monopolio era cuestionar su autoridad. Ahora consideremos algo que rara vez se menciona: la economía del tiempo. En una economía agrícola, el tiempo estaba determinado por las estaciones. Había tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de trabajo intenso y tiempos de relativa calma. El calendario agrícola dictaba el ritmo de la vida, pero el calendario religioso también estructuraba el tiempo de maneras económicamente significativas. El sábado, el día de descanso obligatorio, interrumpía el trabajo cada semana. Los festivales religiosos requerían peregrinación a Jerusalén, lo que significaba días o semanas fuera del trabajo y gastos de viaje. El año sabático, cada 7 años, teóricamente requería dejar descansar la tierra y perdonar las deudas. El jubileo, cada 50 años, teóricamente requería devolver las tierras a sus propietarios originales. ¿Se cumplían estas prescripciones? Los historiadores debaten. Hay poca evidencia de que el jubileo se practicara realmente en el período del Segundo Templo. El año sabático probablemente se observaba parcialmente, pero con muchas excepciones. Mecanismos legales como el Prozbul permitían evadir el perdón de deudas. Pero el hecho de que estas leyes existieran, incluso si se incumplían, es significativo.
representaban una visión económica alternativa codificada en la tradición religiosa. Una visión donde la acumulación no era ilimitada, donde las deudas tenían fecha de expiración, donde la concentración de tierras tenía límites. Cuando Jesús proclamaba el año favorable del Señor, sus oyentes entendían la referencia. Era el lenguaje del jubileo, el gran reinicio, el perdón universal de deudas y la restauración de tierras. Que esto fuera literal o metafórico, importaba menos que el hecho de que evocaba una tradición de justicia económica. El tiempo religioso era también tiempo de esperanza. Cada semana, el sábado recordaba la liberación de Egipto. Cada festival revivía la historia de salvación. Y en el horizonte, siempre, estaba la expectativa de que Dios intervendría para restaurar la justicia. Esta temporalidad religiosa coexistía con la temporalidad imperial. Roma tenía su propio calendario, sus propias festividades, sus propios ritmos. El tiempo del César competía con el tiempo de Dios por la lealtad de la gente. Vivir bajo dos calendarios era vivir bajo dos autoridades. Cada sábado era una pequeña resistencia, una afirmación de que el tiempo no pertenecía solo al imperio. Cada festival era un recordatorio de una historia diferente, una historia donde los imperios caían y los oprimidos eran liberados. Consideremos finalmente la economía de la esperanza. En una situación económica tan difícil, ¿qué mantenía a la gente adelante? ¿Qué impedía que la desesperación se volviera total? Parte de la respuesta era simplemente la necesidad de sobrevivir. La gente seguía trabajando, seguía luchando, porque no había alternativa. Rendirse significaba morir. Pero también había algo más. Había esperanza. Y la esperanza, en la Judea del siglo I, tenía formas específicas. Estaba la esperanza mesiánica, la expectativa de que Dios enviaría un ungido que restauraría a Israel, derrotaría a los opresores, establecería un reino de justicia. Esta esperanza aparecía en diferentes formas. Algunos esperaban un rey guerrero, otros un sacerdote purificador, otros un profeta como Moisés. Estaba la esperanza apocalíptica, la creencia de que el mundo actual estaba irremediablemente corrupto y que Dios lo destruiría para crear uno nuevo. Esta esperanza era más radical. No buscaba reformar el sistema, sino su total sustitución. Estaba la esperanza de resistencia, la creencia de que, mediante la fidelidad a la ley, la pureza ritual, el rechazo de la contaminación pagana, Israel podía mantenerse fiel y eventualmente ser vindicado. Y estaba la esperanza simple de un mañana mejor, que la próxima cosecha sería buena, que los impuestos no aumentarían, que los hijos tendrían mejor vida que los padres. Todas estas esperanzas coexistían, a veces en las mismas personas. Un campesino podía trabajar duro esperando mejor cosecha, mientras también esperaba que el Mesías llegara, mientras también rezaba para que el mundo actual terminara. Lo que Jesús hizo fue articular una esperanza que integraba y transformaba estas otras esperanzas. El reino de Dios no era solo futuro, estaba llegando ahora. No requería violencia militar ni pureza exclusivista. Estaba disponible para los pobres, los pecadores, los marginados, y empezaba no con la destrucción de los enemigos, sino con el perdón de las deudas. Esta esperanza era económicamente significativa, porque cambiaba lo que la gente creía posible. Si el reino de Dios estaba llegando, entonces el orden actual no era definitivo. Si los pobres eran benditos, entonces la pobreza no era maldición divina. Si las deudas podían ser perdonadas, entonces la espiral de endeudamiento no era destino, inevitable. La esperanza no pagaba las deudas, no restauraba las tierras perdidas, no ponía comida en la mesa hoy,
pero cambiaba la relación de la gente con su sufrimiento. Y eso, a la larga, cambiaba lo que estaban dispuestos a aceptar y lo que estaban dispuestos a resistir. Los imperios saben que la esperanza es peligrosa. Por eso invierten tanto en convencer a la gente de que no hay alternativa. Por eso castigan tan duramente a quienes ofrecen visiones diferentes. Roma ejecutó a Jesús. Aplastó la revuelta judía. Destruyó el templo. Dispersó a la población. Hizo todo lo que el poder puede hacer para suprimir la esperanza, y falló. No inmediatamente, no completamente, pero a la larga, la esperanza que surgió de los márgenes de ese sistema demostró ser más duradera que las legiones que intentaron suprimirla. Esto no significa que la esperanza siempre triunfa. La historia está llena de esperanzas aplastadas, movimientos derrotados, visiones olvidadas. El poder frecuentemente gana. Pero también significa que el poder nunca gana de manera definitiva. Siempre hay resistencia, siempre hay alternativas, siempre hay voces desde los márgenes que dicen «otro mundo es posible». La economía del tiempo de Jesús nos muestra esto con claridad brutal. Un sistema diseñado para extraer, para empobrecer, para controlar. Y sin embargo, dentro de ese sistema surgió algo que el sistema no podía contener. No porque fuera más fuerte en términos convencionales, sino porque tocaba algo que el poder material no puede alcanzar. La capacidad humana de imaginar, de esperar, de creer que el sufrimiento no tiene la última palabra. Esa capacidad sigue viva hoy. Sigue desafiando sistemas que parecen invencibles. Sigue preguntando si el orden actual es el único posible. Y seguirá preguntando mientras haya seres humanos que sufran bajo sistemas injustos y se atrevan a imaginar algo diferente. La economía no es solo números, transacciones, flujos de capital. Es también historias, creencias, esperanzas. Y las historias pueden cambiar incluso cuando las estructuras parecen inamovibles. Esa es quizás la lección más profunda de la economía del tiempo de Jesús. No que las cosas cambien fácilmente, no que la justicia sea inevitable, sino que incluso en los sistemas más cerrados, incluso bajo el poder más aplastante, la posibilidad de algo diferente nunca desaparece completamente. Y mientras esa posibilidad exista, nada es verdaderamente inevitable. Si esta reflexión te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscar.